Nunca mi intención ha sido decirle a Luis Fernando Tena qué es lo que tiene que hacer, pero creo que tanto tú como yo coincidimos en que hay un jugador que tiene que estar sí o sí para Selección Nacional de Guatemala. Hay un jugador que está pasando por un buen momento y Luis Fernando Tena ayer lo vio en vivo porque estaba en el pensativo. Si te interesa este tema, si quieres saber de qué jugador hablamos, pero sobre todo con quiénes iría a competir en su puesto en Selección Nacional de Guatemala, pues te invito a que te quedes hasta el final, a que me dejes tu comentario, tu like y tu valiosa suscripción para ser parte de esta familia. Así que mi gente, comenzamos. Y es que vamos a hablar de Rudy Muñoz, sin más ni menos, de hoy por hoy, uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional de Guatemala, pero sobre todo uno de los mejores juveniles. Y es que si hablamos de juveniles en el fútbol chapín, creo que hay varios y Luis Fernando Tena ojalá tenga todos en cuenta, pero obviamente no a todos podrá convocar, pero creo y estoy casi sin duda de que si hay un jugador que tiene que estar casi de forma obligada en Selección Nacional, debe ser Rudy Muñoz. Y es que el día de ayer, con el gol contra Shela, con las asistencias contra Chuapa, con el gol ante Antigua Guatemala el día de ayer, Rudy Muñoz se concreta como uno de los jugadores con mejor estado de forma en la Liga Nacional de Guatemala. Y es que sin duda alguna, teniendo ese nivel, ¿cómo se le podrá negar aunque sea una convocatoria a Selección Nacional? Pero entiendo que muchos tengan duda de con quién competiría Rudy Muñoz y a qué puesto iría el jugador, porque realmente es una duda, porque a veces en Municipal lo vemos como más de interior, lo vemos un poquito más por fuera, vemos un jugador que a veces tiene que ayudar mucho en el mediocampo o incluso hasta las locuras de Vini lo ha llegado a poner por la banda de la derecha. Entonces nos preguntamos con quién compite Rudy Muñoz en Selección Nacional para que realmente Tena lo vaya a ver o lo tome en cuenta de una manera totalmente honesta. Y es que vamos a empezar con el jugador que personalmente creo que competiría de forma directa Rudy Muñoz, y es Pedro Altán. ¿Y por qué Pedro Altán? Sí, claro que por la posición. Y segundo, porque creo que si Rudy Muñoz no es un jugador, como ya sabemos, ¿no?, experimentado, que tenga 27 años, como le gustan a Tena irse a lo seguro, es un jugador de mucha menos edad, que tiene poca experiencia, con son 2 torneos en Liga Nacional, entonces obviamente iría al banco, y empezando en el banco de los suplentes, competiría con Pedro Altán, porque en la titular en teoría estaría Alejandro Galindo, aunque no está pasando por su mejor momento. Ese sería la primera competencia para Rudy Muñoz. Después podríamos hablar de que le puede competir tranquilamente a Oscar Santis, aunque no es un extremo como tal, también a Nathan Mendelайн, pero creo que para Mendelайн ya hay otro tipo de jugadores como el que hablamos ayer, como Jorman Baltazar, que creo sin duda alguna puede ser un jugador que fácilmente podría ser un revulsivo en la banda de Nathan Mendelайн. Así que yo creo que Pedro Altán, Oscar Santis serían las competiciones principales para que Rudy Muñoz llegue a Selección Nacional de Guatemala. Obviamente empezando desde el banquillo, sabiendo que en algún momento cuando salga el mismo Alejandro Galindo, Luis Fernando Tena podría recurrir a él. Y tácticamente, ¿cómo? Pues bueno, del medio campo hacia adelante, siendo un jugador que pisa el área, pero no como un centro delantero. Y es que eso es una de las cualidades que personalmente más me gustan de Rudy Muñoz. Rudy Muñoz no es ese mediocentro que llega y se mete al área para jugar de un doble 9. No es como por ejemplo Alejandro Galindo, que muchas veces Alejandro Galindo hasta el propio Tena lo ha utilizado como falso 9 para meterse un poquito al área y estorbar, mientras Rubio Méndez Rubín en teoría debería hacer la tarea de meter los goles, y que en muchas ocasiones ha funcionado. Sino Rudy Muñoz es un tipo de volante central, un tipo de mediapunta que llega a la mitad del área, un poquito atrás y de afuera para atrás obviamente, y esperar el momento correcto para meter golazos. Así ha metido varios goles en Liga Nacional de Guatemala, pegándole de media y larga distancia, como el que le metió a Antigua Guatemala cuando se jugó la semifinal, o los cuartos de final, perdón, entre Antigua Guatemala y Municipal el torneo pasado. Así metió el gol contra Xelajú, pero ayer hizo algo importante que creo también podría funcionar con la selección de Guatemala, y por eso creo que Tena realmente tiene que convocarlo por el excelente estado de forma que está presentando el jugador, y es porque también tiene la habilidad de desprenderse de su posición
y ser un arma en ataque en contragolpe. Lo hemos visto muchas veces, pero es que ayer salió bien. Ayer terminó en gol. La jugada de Municipal en donde Rudy Muñoz termina en gol es de una descolgada. Él abandona su posición, sí, a muchos técnicos les puede gustar, a otros no, pero abandona su posición y se va al ataque. Mientras del otro lado la pelota va avanzando, él se va posicionando y como se da cuenta que no hay más jugadores para que él se quede atrás o vaya haciendo un tipo de sombra o atraiga marcas, pues dice, si no hay nadie, voy al área. Va al área, llueve un centro, hace una pirueta, casi una volea en el aire y gol del cuadro de Municipal por parte de Rudy Muñoz. Sí, hay que decir, el centro de Calderón es buenísimo, pero la cabalgata de Rudy Muñoz abandonando su área, abandonando su lugar, saliéndose de ahí para llegar al área rival y dándose cuenta de que lo que tiene que hacer es fungir como un extremo en ese momento y no como un media punta como está acostumbrado a hacerlo, pues termina ocasionando el primer gol del partido y Municipal 1-0 se pone por encima del cuadro de Antigua Guatemala. La verdad es que son ese tipo de destellos que yo creo que a la selección nacional le podrían venir bien. Quisiera preguntar a Federación, que no he llamado, si Luis Fernando Tena ha hecho algún comentario sobre Rudy Muñoz. Me encantaría saberlo y de verdad me encantaría quizá pensar hoy por hoy de que Tena tiene la posibilidad y tiene la intención de llamar a Rudy Muñoz. Por lo menos yo creo que ese tipo de destellos, ese descaro, ese desparpajo, esa velocidad y eso que no se ve todos los días en selección mayor de Guatemala, lo podrían aportar este tipo de jóvenes. Porque les pregunto, ¿Alejandro Galindo haría eso? No. ¿Cuándo han visto ustedes que Alejandro Galindo se descuelgue prácticamente siempre que el equipo lo necesita? La verdad es que lo hace 1 o 2 veces por partido como mucho. ¿Pedro Altán haría eso? Y la verdad es que no. Pedro Altán es más un armador, un pasador y cuando está en un buen momento es increíble, pero hasta ahí. Rudy Muñoz, como todo jugador, tiene características únicas. Es diferente y eso creo que le beneficiaría a la selección nacional de Guatemala y creo yo que después de estas actuaciones y después de tener un torneo pasado de consolidación tan bueno, creo yo, de verdad, sin exagerar, que Rudy Muñoz tiene sí o sí que estar, aunque sea en la convocatoria de la selección nacional de Guatemala. Creo y pienso que sería bueno para el jugador, pero sobre todo bueno porque al minuto 60 y 70, ¿qué le queda a Tena en el banco? Un Pedro Altán, alguno de la sub-20 que llama, Cardosa, no hombre, Rudy Muñoz, creo que como revulsivo para no ir directamente de titular, sería increíble. ¿Qué es lo que tú crees? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente, nos vemos. Hasta la próxima.